En esta presentación hablaremos de los inhibidores de MMP9 en enfisema e inhibidores de NF-kappa-beta actuando sobre la IB-cinasa y KK2. Abarcando temas como enfisema y su fisiopatología, tratamiento del enfisema, generalidades y funciones de la vía MMP9 y NF-kappa-beta. Enfisema y MMP9, enfisema y NF-kappa-beta, datos curiosos y referencias. Empezaremos con el enfisema, su fisiopatología y morfología. Se define como el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, acompañado de destrucción de las paredes alveolares y sin fibrosis evidente. Esto conduce a una disminución dramática en el área de la superficie alveolar disponible para el intercambio de gases. Además, la pérdida de alvéolos conduce a la limitación del flujo de aire por dos mecanismos. Primero, y como ya se mencionó, la pérdida de las paredes alveolares resultando en una disminución del retroceso elástico, lo que conduce a la limitación del flujo de aire. Y en segundo lugar, la pérdida de la estructura de soporte alveolar que conduce al estrechamiento de las vías respiratorias, lo que limita aún más el flujo de aire. El enfisema está considerado dentro de los trastornos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y esta es la cuarta causa de muerte en todo el mundo. Los siguientes grupos tienen más probabilidades de sufrir EPOC: personas entre los 65 a 74 años y mayores de 75 años de edad, nativos americanos y no hispanos multirraciales, mujeres, personas desempleadas jubiladas o que han dejado de trabajar, personas con menos de una educación secundaria, individuos divorciados, viudos o separados, fumadores actuales o exfumadores y personas con antecedentes de asma. Algunos factores de riesgo responsables del desarrollo de EPOC se asocian a la disminución acelerada del FEV1 a través del tiempo. El humo del tabaco es un factor clave en el desarrollo y proyección de EPOC, así como la exposición a contaminantes del aire, tanto del hogar como del lugar del trabajo. Factores genéticos e infecciones respiratorias también influyen. Los factores de riesgo genéticos incluyen deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es una glicoproteína de la familia de los inhibidores de serina proteasa que se sintetiza en el hígado y se secreta en el torrente sanguíneo. El propósito principal de esta proteína es neutralizar la elastasa de neutrófilos en el intersticio pulmonar y proteger al parénquima pulmonar de la degradación elastolítica. Si no se inactiva por alfa-1 antitripsina, la elastasa de neutrófilos destruye el tejido conectivo del pulmón y provoca enfisema. Una vez que las defensas respiratorias innatas de la barrera de células epiteliales del pulmón y el sistema de transporte mucociliar han sido infiltrados por antígenos extraños o invasores, responden células inmunes inflamatorias como polimorfonucleares, eosinófilos, macrófagos, linfocitos CD4 y CD8 positivos que transportan estos antígenos al tejido linfoide asociado a los bronquios o BALT, donde ocurre la mayor parte de la liberación de factores quimiotácticos neutrofílicos. Las enzimas proteolíticas como metaloproteinasas de la matriz son liberadas por los macrófagos conduciendo a la destrucción de la barrera epitelial del pulmón. Junto a la liberación de proteasas, el peróxido de hidrógeno de radicales libres de los neutrófilos se suma a la destrucción del epitelio, específicamente de la membrana basal. Esta es la razón por la que los neutrófilos son importantes en la patogénesis del enfisema a nivel tisular, a diferencia de la respuesta inflamatoria eosinofílica en las vías respiratorias afectadas por el asma. Linfocitos TCD8 liberan factores quimiotácticos para reclutar más células proinflamatorias y factores de crecimiento que promueven cambios estructurales. La inflamación se amplifica aún más por el estrés oxidativo y la producción de proteasas por células inflamatorias, macrófagas y epiteliales. Estas proteasas incitan edema bronquiolar debido a un desequilibrio proteasa-antiproteasa que destruye la elastina. La proteasa elastasa, liberada por los macrófagos, es responsable de la ruptura de la lámina elástica del pulmón.
Esto es fundamental en el desarrollo del enfisema. Los péptidos de elastina se pueden detectar en mayores cantidades en pacientes con enfisema y deficiencia de alfa-1 antitripsina. El proceso de reparación de la remodelación de las vías respiratorias exacerba aún más los trastornos del enfisema, con caracteres clave como el factor de crecimiento endotelial vascular, expresado en las células del músculo liso de las vías respiratorias, y responsable de la neovascularización y expresión de patrones anormales de desarrollo fibroblástico. Estos cambios estructurales, hiperplasia de moco, edema bronquiolar, hipertrofia y fibrosis del músculo liso, son los que dan como resultado un estrechamiento de las vías respiratorias. El enfisema tiene 3 patrones morfológicos. Acinar central, caracterizado por una destrucción focal limitada a los bronquiolos respiratorios y a las porciones centrales de los acinos. Esta forma de enfisema se asocia con el tabaquismo y suele ser más grave en los lóbulos superiores. El enfisema panacinar, que afecta a todo el alveolo distal al bronquio terminal. El tipo panacinar es típicamente más severo en zonas pulmonares inferiores y generalmente se desarrolla en pacientes con la deficiencia de alfa-1 antitripsina, homocigótica y que predispone a elastosis con la secuela clínica del enfisema panacinar de inicio temprano. Y el enfisema paraseptal. Este es menos común e involucra estructuras de las vías respiratorias distales, conductos alveolares y sacos. Esta forma de enfisema afecta a tabiques fibrosos y pleura y conduce a la formación de ampollas, por lo que puede causar neumotórax. El enfisema paraseptal no se asocia con obstrucción de flujo de aire. Entonces, ahora vamos a hablar del enfoque del tratamiento de esta enfermedad. Para el enfisema se usa un tratamiento sintomático, el cual no espera una cura, sino tratar la dificultad del flujo de aire para darle una mejor calidad de vida al paciente, y así puede realizar sus actividades diarias. Este tratamiento actualmente consiste en el uso de broncodilatadores y glucocorticoides. Específicamente se usan agonistas beta-2 y medicamentos anticolinérgicos. Sin embargo, el tratamiento actual tiene 2 limitaciones. Este no ayuda a controlar la progresión de la enfermedad y su uso presenta varios efectos adversos. Al usar agonistas beta-2 se encuentran los siguientes efectos secundarios: taquicardia, temblores musculares, desórdenes metabólicos e insomnio. De los medicamentos anticolinérgicos podemos mencionar los siguientes: sequedad en boca, visión borrosa, retención urinaria, hipotensión postural, problemas cognitivos y alteraciones en el ritmo cardíaco. Por otro lado, el uso prolongado de glucocorticoides da susceptibilidad a presentar infecciones por su carácter inmunosupresor. Puede causar hiperglicemia, osteoporosis y hasta problemas mentales. Por estas razones, una serie de nuevos medicamentos con target moleculares están en desarrollo para poder prevenir así la progresión de la enfermedad y disminuir los efectos adversos al ser más específicos. De manera general, se puede decir que estos nuevos fármacos tendrán como objetivo regular el estado redox, el balance proteasa-antiproteasa, bloquear la vía NF-kappa-beta y MAP quinasa, suprimir la migración y activación de células inflamatorias y producción de citocinas. Y ahora hablaremos específicamente de los inhibidores de MMP9 y NF-kappa-beta. Entonces, ¿por qué estas 2 moléculas han sido un nuevo target? Se ha visto que las 2 metaloproteinasas de la matriz más involucradas en el desarrollo de la enfermedad del enfisema son la MMP9 y la MMP2. A través de un cultivo de células, se ha visto que en los pacientes con enfermedad obstructiva hay una mayor producción de MMP9 por los macrófagos.
En cambio, en los pacientes sanos se ha visto que hay mayor liberación de TIMS. Estos TIMS son los inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz, por lo que un tratamiento dirigido a estos regularía la producción y el balance de MMP y TIMP. Además, se conoce que NF-kappa beta es responsable de la inflamación que contribuye a la fibrosis del tejido y así a la rigidez de este. En las biopsias pulmonares se ha encontrado niveles significativamente elevados de NF-kappa beta en comparación con los de personas sanas, y a su vez la I-kappa beta está disminuida. Esto sugiere que la vía de la NF-kappa beta juega un rol importante en el desarrollo de la enfermedad obstructiva. Por esto, actualmente se están desarrollando inhibidores de MMP9 y NF-kappa beta de manera selectiva para obtener mejores resultados en el tratamiento de estos pacientes, sobre todo previniendo la progresión de la enfermedad. Hoy les voy a hablar sobre la vía de las metaloproteinasas de matriz y en particular de la metaloproteinasa de matriz tipo 9. La matriz extracelular es una red de macromoléculas donde la más abundante es el colágeno. Esta proteína de conformación triple hélice es altamente resistente a la degradación de proteinasas. Las únicas enzimas capaces de degradar el colágeno son las metaloproteinasas de matriz. Las metaloproteinasas de matriz, o MMP, fueron descritas inicialmente en 1949 como enzimas depolimerizantes que facilitaban el crecimiento tumoral, al producir estroma del tejido conectivo, incluidos vasos sanguíneos pequeños que son más fluidos. Sin embargo, fue en 1985 donde se amplió el área de estudio y se demostró la presencia de metaloproteinasas de matriz en virus, arcaebacteria, bacteria, plantas, nemátodos y animales. La familia de metaloproteinasas de matriz son una familia pleiotrófica de enzimas capaces de regular y afectar varios procesos sistémicos como el desarrollo y la cicatrización de heridas en múltiples estados patológicos. La enfermedad tiene diferentes sustratos, pero tienen características estructurales similares. Como pueden ver en esta diapositiva, el centro activo es el sitio de más similitud que tienen las proteasas de esta familia. El sitio activo es dependiente de zinc, es altamente conservado, posee 3 residuos de histidina unidos al zinc catalítico y son funcionales a un pH neutral. En los vertebrados hay 28 tipos de metaloproteinasas de matriz, al menos 23 se expresan en humanos. Las metaloproteinasas se subdividen de acuerdo con el análisis bioinformático en MMP no reguladas por furina, MMP que llevan 3 insertos similares a fibronectina en el dominio catalítico, y estas son la metaloproteinasa de matriz tipo 2 y tipo 9, que son de relevancia en los fármacos empleados en este seminario. Las metaloproteinasas de matriz ancladas a la membrana celular por un glicosil fosfatidilinoinositol C-terminal, las MMP que tienen un dominio transmembrana y el resto de MMP. Uno de las primeras metaloproteinasas de matriz descubiertas y mejor caracterizado de la familia es la metaloproteinasa de matriz o peptidasa tipo 9. También es conocida como colagenasa tipo 4 de 92 kilodaltons o gelatinasa B. Esta enzima ha demostrado afectar varios aspectos de las dinámicas epiteliales. ¿Cómo se produce la metaloproteinasa tipo 9 y en general las metaloproteinasas de la familia? Pues la producción, como en la mayoría de los miembros,
Está regulada en su mayoría a nivel transcripcional. Se ha visto que el sitio de inicio de transcripción del gen está altamente conservado en humanos, ratones y conejos, y las metaloproteinasas de matriz son sintetizadas como pre-pro-MMPs, de los cuales se elimina la señal peptídica durante la traducción para generar pro-metaloproteinasa de matriz o simógenos. Los MMP se secretan en forma de precursores latentes, que se activan proteolíticamente en el medio extracelular. El mecanismo de activación importante es la eliminación proteolítica del dominio pro por endopeptidasas, como son otras metaloproteinasas de matriz, serina proteasas, plasmina o furina. La activación también puede ocurrir por agentes fisioquímicos como el calor, el pH ácido, agentes caotróficos y modificadores de tiol. ¿Qué estimula o qué regula la producción de la metaloproteinasa de matriz tipo 9? Bueno, estas son sensibles a estrés oxidativo y son producidas por una variedad de tejidos y células, como el tejido conectivo, las células proinflamatorias y las células uteroplacentarias, como fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos, macrófagos, linfocitos, citotrofoblastos y neutrófilos, queratinocitos, hepatocitos, condrocitos y plaquetas. La resistencia y mantenimiento del colágeno y consecuentemente de la matriz extracelular también debe estar estrictamente regulada por unos inhibidores endógenos, también conocidos como TIMPs. ¿Cuáles son algunas de las funciones de las metaloproteinasas de matriz y en particular de la metaloproteinasa tipo 9? Su principal función es la degradación de proteínas de la matriz extracelular y glucoproteínas, receptores de membrana, citocinas, factores de crecimiento. Las metaloproteínas de matriz están involucradas en muchos procesos biológicos: la reparación del tejido y remodelación, diferenciación celular, embriogénesis, morfogénesis, movilidad celular, angiogénesis, proliferación celular y migración, cicatrización de heridas, apoptosis e importantes eventos reproductivos como la ovulación y la proliferación endometrial. Las metaloproteinasas de matriz se han reconocido como biomarcadores debido a su sobreexpresión en algunas enfermedades. Se piensa que la enzima es importante en la respuesta inflamatoria excesiva hacia el humo del tabaco, lo que lleva a la destrucción de la matriz y remodelación del tejido característico del enfisema. Es por esto que la actividad de la metaloproteinasa tipo 9 está aumentada en el parénquima pulmonar de pacientes con enfisema y se correlaciona con la reducción de volumen expiratorio forzado en un segundo. Además, también hemos visto una elevación o sobreexpresión en varios tipos de tumores de las metaloproteinasas de matriz, en tumores de tipo colorectal, carcinomas de seno, pancreático, de ovarios, cervical, cáncer de pulmón de células no pequeñas con osteosarcoma y en tumor de células gigantes de hueso. Ahora vamos a hablar sobre las generalidades y las funciones de la vía NF-kappa beta. En sí, la NF-kappa beta es un complejo de proteínas que va a controlar la transcripción del ADN, la producción de citoquinas y la supervivencia celular. NF-kappa beta está en casi todos los tipos de células animales y va a ser partícipe en las respuestas celulares a estímulos tales como estrés, citoquinas, radicales libres, irradiación ultravioleta, LDL oxidado y antígenos bacterianos o virales. NF-kappa beta va a tener un papel fundamental en la regulación de la respuesta inmune a la infección.
La regulación incorrecta de NF-kappa-beta se relaciona con cáncer, enfermedades inflamatorias de autoinmunes, choque séptico, infección viral y un desarrollo inmunológico inadecuado. La vía NF-kappa-beta es iniciada por las moléculas TNF-alfa. TNF-alfa tiene la capacidad de producir apoptosis, pero también puede causar inflamación por la producción de citoquinas en la vía NF-kappa-beta. En la apoptosis, moléculas RIP y FADD son las moléculas reguladoras que son reclutadas por TRAF. RIP y FADD van a iniciar la cascada de la caspasa en la que se induce a la muerte celular en la vía de la apoptosis. Mientras que en la vía de la inflamación, RIP y TRAF2 son las moléculas reguladoras que son reclutadas por TRADD. RIP y TRAF2 activan la vía NF-kappa-beta en la que la célula puede sobrevivir, inhibiendo así la apoptosis. Aquí está la vía NF-kappa-beta y se la va a explicar a continuación. En la célula tenemos la membrana externa, que es la membrana plasmática, y la membrana interna, que es la membrana nuclear. En la membrana plasmática está el receptor TNFR1, que tiene un dominio de muerte en su lado intracelular. La proteína SODD está unido a este dominio de muerte, lo que lo mantiene en un estado inactivo. Pero cuando la molécula TNF-alfa se une al receptor de TNFR1, causa un cambio conformacional en este receptor, provocando que SODD se libere del dominio de muerte y la proteína TRAD se une a este dominio de muerte de TNFR1. TRAD entonces recluta otra proteína llamada TRAF2. Aquí la apoptosis es omitida y se moverá hacia la vía NF-kappa-beta. IAP, el cual es un inhibidor de la apoptosis, se une a TRAF2 para inhibir la apoptosis. Entonces ahora se dirige hacia la vía NF-kappa-beta. TRAF2 también recluta la proteína RIP y esta proteína activa la molécula IKK, que tiene actividad quinasa. Entonces, tenemos una molécula NF-kappa-beta que se mantiene inactiva por la proteína IKBA. La IKK fosforila la molécula IKBA, entonces la molécula de NF-kappa-beta se disocia de IKBA y así la molécula NF-kappa-beta puede ir hacia el núcleo. NF-kappa-beta entra al núcleo donde tiene como objetivo a los genes proinflamatorios y otros genes y produce la expresión de estos genes como son los proinflamatorios, antipoptóticos y la producción de citoquinas. Esta activación de genes por NF-kappa-beta provoca respuestas fisiológicas, como una respuesta inmune o inflamatoria, una respuesta de supervivencia celular o a su vez la proliferación celular. Bien, ahora vamos a hablar sobre el enfisema y MMP9, cómo éstas se relacionan. Primero tenemos que conocer cuál es el mecanismo de acción por la cual MMP9 se relaciona con la enfermedad de enfisema. En el proceso inflamatorio, la producción de mediadores inflamatorios y MMP por parte de las células epiteliales constituyen un elemento fundamental en el desarrollo del mismo. Se ha demostrado que las células epiteliales de pacientes con enfisema liberan más mediadores proinflamatorios y MMP que los fumadores sin enfisema. La producción aumentada de interleuquina 8, TNF-alfa y MMP por parte de las células epiteliales estimulan el reclutamiento de otras células inflamatorias y amplifican el proceso inflamatorio. En pacientes con enfisema, los macrófagos están incrementados de 5 a 10 veces
en la vía aérea por aumento en el reclutamiento de monocitos de la circulación en respuesta a quimiosinas. Entonces, los macrófagos se activan por humo de cigarrillo más comúnmente, liberando mediadores inflamatorios como TNF-alfa, interleuquina 1, 8, proteínas quimiotácticas de monocitos, leucotrienos y especies reactivas de oxígeno. También secretan enzimas elastolíticas como son las metaloproteinasas de matriz de tipo 2, 9 y 12, predominando la metaloproteína 9. Luego, el reclutamiento de neutrófilos hacia el parénquima pulmonar se produce por factores quimiotácticos y una vez que se encuentran en las vías aéreas, se activan por proteínas como mieloperoxidasa y lipocaína neutrófila humana, para así comenzar a liberar proteasas como elastasa neutrófila, catepsina G, proteinasa 3, metaloproteína 8 y 9, que contribuyen a la destrucción alveolar y ello favorece a la hipersecreción de moco. En esta imagen podemos ver más específicamente cómo en el enfisema las células inflamatorias se acumulan en las vías aéreas y espacios alveolares en respuesta a la exposición crónica al cigarrillo o también pueden ser por toxinas ambientales. Estas células liberan enzimas proteolíticas incluyendo elastasas como la elastasa del neutrófilo, metaloproteasa del macrófago 12 y especialmente la 9. La ruptura proteolítica de la elastina y otros componentes de la matriz extracelular mediada por estas proteasas van a resultar en la degradación de esta matriz extracelular, lo que lleva a la pérdida de las fuerzas elásticas y la generación de matricinas, las que van a perpetuar la respuesta inflamatoria. La degradación de la matriz extracelular media la actividad quimiotáctica y promueve la inflamación de la vía aérea, lo que precipita el ciclo de autopropagación de la inflamación y la proteólisis de la matriz. Ahora, ¿por qué es importante conocer la inhibición de la metaloproteína, especialmente de la 9? Bueno, esto es debido a que las metaloproteinasas intervienen en diversos procesos patológicos del organismo. Por ejemplo, las vías de señalización que controlan el crecimiento celular, la inflamación y la angiogénesis. Actúan de cumplir funciones moduladoras también en el microambiente tumoral y de la producción de metástasis tumorales. Es así que existen inhibidores específicos para estas metaloproteinasas que son los llamados TIMPs o inhibidores específicos de tejido endógeno de metaloproteinasas. Actualmente se reconocen 4 miembros de la familia de los TIMPs tipo 1, 2, 3 y 4, que tienen especificidad frente a las distintas metaloproteinasas. Estas hay que saber que no actúan con la misma efectividad frente a todas las MMP. Por ejemplo, TIMP1 lo hace preferentemente sobre metaloproteinasa 9, mientras que TIMP2 lo hace sobre metaloproteinasa 2. Estas se unen a las metaloproteinasas de manera no covalente en una relación de 1 a 1, formando un complejo reversible y de alta afinidad con estas proenzimas.
Entre los 4 tipos de TIMS, inhiben a todas las metaloproteinasas conocidas hasta el momento, difiriendo entre ellas en cuanto a su solubilidad, regulación y su interacción específica con la proenzima. En general, los TIMS actúan como inhibidores de los complejos MMP-ADAM. Los TIMS tipo 1, 2 y 3 son factores de crecimiento en diferentes estirpes celulares e inhiben la apoptosis. TIMP 2 y 3 tienen actividad antígena y esto lo hacen impidiendo la degradación de células endoteliales y bloqueando la liberación de factores angiogénicos unidos a la matriz extracelular. Por lo tanto, bajo condiciones fisiológicas normales, las células no producen TIMS. En cambio, bajo condiciones patológicas, su expresión está determinada por numerosos factores como son las células inflamatorias y tumorales, citoquinas, factores de crecimiento, estímulos físicos o químicos. Esto es importante porque en el cáncer existe desbalance entre MMP y sus inhibidores debido a la pérdida de condiciones fisiológicas de equilibrio y la matriz extracelular se ve remodelada continuamente. La degradación de la matriz extracelular y consecuentemente el potencial invasivo y metastásico de las células tumorales es entonces el resultado de este desbalance. Hablaremos también un poco sobre el fármaco tiorredoxina. Este es importante porque previene el progreso de EPOC al regular el estado redox y equilibrio proteasa-antiproteasa. Esto bloquea las vías de señalización de NF-kappa-beta y MAC, suprimiendo de esta manera la actividad y migración de células inflamatorias y producción de citocinas, inhibiendo la síntesis y actividad de factores de adhesión y factores de crecimiento. Esto es importante pues controlan las vías de señalización del AMP cíclico, PKA, PI3K y AKT. Su mecanismo es diferente al de los glucocorticoides, ya que estos regulan la reacción inflamatoria y asociada a la supresión del sistema inmune, mientras que el fármaco tiorredoxina mejora la insensibilidad de EPOC a los esteroides al inhibir la producción e internalización del factor inhibidor de migración de los macrófagos. Ahora yo les voy a hablar brevemente sobre el mecanismo de acción de estos nuevos fármacos y algunos fármacos ya preexistentes que actúan sobre la vía NF-kappa-beta. NF-kappa-beta tiene un papel central en la inflamación de las vías respiratorias. También activa genes proinflamatorios y citoquinas. Estas citoquinas producidas por la vía NF-kappa-beta son esenciales en la migración de células inflamatorias. Refuerzan el estrés oxidativo en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, agravando esta condición. La activación de NF-kappa-beta también es estimulada por citoquinas y la activación de receptores TOL en distintos tipos de células de las vías respiratorias, que también van a regular la expresión de mediadores inmunomoduladores e inflamatorios. Uno de los tratamientos principales para enfermedades respiratorias, como el asma, son los glucocorticoides que tienen acciones antiinflamatorias.
Esta acción antiinflamatoria implica la inhibición de la transcripción genética inducida por NF-kappa beta, pero muchas respuestas reguladas por NF-kappa beta son insensibles a las acciones de los glucocorticoides. Entonces, encontrar un fármaco dirigido a la señalización de esta vía o a la transpresión, que ya les voy a explicar más tarde qué es, de NF-kappa beta mediada por glucocorticoides puede ser la respuesta para la enfermedad de las vías respiratorias que no cede con glucocorticoides. Transpresión se refiere a las interacciones proteína-proteína que sus mecanismos dependen de los factores de transcripción participantes. Las terapias que se dirigen a la activación de NF-kappa beta, incluidos los inhibidores de quinasas y KK, son tratamientos potenciales para el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas. Revierten la acetilación de los glucocorticoides, actúan en los receptores y las histonas y aumentan la transpresión, que ya les expliqué que es antes, de NF-kappa beta. Es importante recalcar que ciertas células estructurales son potentes productoras de mediadores inflamatorios. NF-kappa beta tiene un papel central en la regulación de la expresión de genes inflamatorios en las células de las vías respiratorias, como los linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células epiteliales y el músculo liso. Entonces, aquí tenemos la clave para los nuevos fármacos. Por otro lado, hay fármacos que pueden inhibir la activación de NF-kappa beta por distintos mecanismos, como por ejemplo los antiinflamatorios e inmunosupresores, que en algunos tipos celulares pueden inhibir la transcripción de I-kappa beta. Algunos de estos fármacos son la ciclosporina A, la rapamicina, que son inmunosupresores e inhiben la activación de NF-kappa beta en células T. También hay drogas que han sido ensayadas por su actividad antitumoral, como la daunorubicina, y que pueden activar la NF-kappa beta. Yo les voy a hablar un poco sobre los datos curiosos, entonces vamos a conocer un poco más sobre los inhibidores de la MMP y el NF-kappa beta. Se observaron ratones que carecían MMP12 y estos estaban completamente protegidos contra el enfisema inducido por el humo. Es por eso que diferentes inhibidores sintéticos de metaloproteasas de amplio espectro se encontró que proporcionan una protección del 75 al 100%. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, se puede encontrar que el estudio de estos polimorfismos puede contribuir a una mejor identificación de los pacientes con mayor riesgo. Además, proporciona estrategias de prevención, tratamiento y estas van a limitar la progresión y las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. El uso de inhibidores de MMP influyó en la fuerza de unión envejecida. Los procedimientos de envejecimiento influyeron en los valores de la fuerza de unión de la estabilidad de la adhesión de la dentina. También, el inhibidor de MMP para la enfermedad periodontal fue aprobado por la FDA y varios inhibidores de la MMP se encuentran en ensayos clínicos dirigidos a una variedad de enfermedades que incluyen el cáncer gástrico, las úlceras del pie diabético y también la esclerosis múltiple. Por último, en cuanto a los inhibidores de MMP, se están considerando en terapia de cáncer, sobre todo en etapas avanzadas. Sin embargo, aún se deben diseñar nuevos ensayos para probar sus propiedades antimetastásicas en tumores en estadio temprano, y los criterios de valoración deben centrarse en parámetros distintos a la disminución de la carga tumoral metastásica. Bueno,
Ahora vamos a conocer un poco más sobre los inhibidores de NF-κB. Se informó que muchos polifenoles, incluidos la curcumina, el resveratrol, el terosilviteno, la punicalagina, macrantoína G, saladrosida, el licopeno, la genisteína, el albobatol y el ácido galáctico son potentes inhibidores del NF-κB para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. También se encontró un inhibidor nuclear de NF-κB codificada por un poxvirus. En cuanto a la salud ósea, las evidencias in vitro y en vivo sugieren que NF-κB es un importante objetivo terapéutico potencial para los trastornos óseos, asociado a la inflamación, al modular la inflamación y el proceso de remodelación óseo simultáneamente. Además, se analizaron los intentos farmacológicos existentes para bloquear la activación de NF-κB para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas en la enfermedad de Crohn. Y por último, sobre los inhibidores de NF-κB, se podría decir que pueden inhibir la proliferación de queranocitos y melanocitos inducidos por la luz ultravioleta en la piel del ratón. Estos fueron algunos de los usos que están en estudio o se han confirmado de los inhibidores de MMP o de NF-κB. Ahora, estas son nuestras referencias. Esperamos que les haya gustado mucho nuestra presentación.